Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases de hebreo. El día de hoy vamos a ver los sustantivos. Los vamos a ver desde el punto de vista de la gramática del libro de Giovanni de Ana y Ambrogio Spreafico. Vamos a tratar de ver la lección completita de este autor y posiblemente la próxima semana veamos el mismo tema, pero desde el libro de Laptin, del autor de Laptin. Bueno, vamos a abrir nuestra gramática en la página. Vamos a abrir nuestra gramática. Es la página 33. La página 33. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice los sustantivos. Por lo común, los sustantivos hebreos están compuestos por tres consonantes y casi siempre se derivan de un verbo. Miren, los sustantivos y también los verbos tienen casi siempre tres raíces o tres consonantes, ¿no? Aquí lo curioso, bueno, lo que dice es que eh, todos los sustantivos o la mayoría de ellos más bien vienen de un verbo, o sea que primero existió el verbo y luego ya de ese verbo viene el sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el verbo. Bueno, el sustantivo dabar, ahorita en el ejemplo vimos uno, ¿no? El sustantivo dabar, que significa palabra, pero también existe el verbo dabar, que significa pronunciar un discurso, hablar. Entonces, todos perdón. Bueno, todos estos sustantivos vienen de un verbo y normalmente van a tener como que las mismas radicales o las mismas raíces. Entonces, bueno, es algo típico del idioma en hebreo, ¿no? Que los sustantivos vienen de los verbos y que tienen las mismas raíces. Bien, los sustantivos tenemos género masculino y femenino. Esto pues es igual que en español. Tenemos el género masculino y el género femenino. En español también tenemos el género neutro. En hebreo no, únicamente tenemos masculino o femenino. Todos los sustantivos o son masculinos o son femeninos. No tenemos ningún género neutro. Eh, Dice, los sustantivos masculinos no tienen una terminación particular. O sea, los sustantivos masculinos pueden terminar de cualquier manera, pero los sustantivos femeninos sí tienen algunas terminaciones, ¿no? Tienen, por lo general, pueden terminar en aj. Esta sería una terminación típica, así con un kamets y una g final, la terminación aj, que bueno, se hace quiescente, ¿verdad? En este caso, ¿no? Sería la terminación a, ¿no? Como en español, lo que termina en a sería femenino. No es la única terminación femenina, y ahorita vamos a ver otras terminaciones, pero digamos que serían algo característico. Entonces, los sustantivos masculinos en singular no los identificamos, más bien identificamos los sustantivos femeninos que tienen alguna terminación particular. Ahí pone el libro el ejemplo de Yireá. Yireá es temor, sin embargo en hebreo es femenino. Y temor en español es masculino, ¿no? No debemos de guiarnos de que a fuerzas, si en español es masculino, en hebreo también es masculino, y si en español es femenino, en hebreo también es femenino, ¿no? Nos podemos llevar ahí sorpresas y hay excepciones. Entonces, pues hay que conocer algunos sustantivos, ya después uno se va familiarizando y ya sabe uno si son masculinos o femeninos. Y si no sabe, pues uno en el diccionario viene si son masculinos o si son femeninos.
O por la terminación vamos deduciendo si son masculinos o si son femeninos, ¿no? Aquí por la terminación ag, pues podemos deducir que es un sustantivo femenino, ¿no? Aunque no es 100% válido porque hay excepciones, o sea, no siempre. Digamos, el 90%, el 95% de las veces vamos a ver que sí, se cumple la regla de que la terminación ag es de un femenino en singular, pero no siempre. No siempre. Bueno, el punto número 2 dice, bueno, si van teniendo dudas o preguntas, con toda confianza abren su micrófono y me pueden ir preguntando. Punto número 2. Al contrario de lo que sucede con las lenguas clásicas, en hebreo apenas si puede hablarse de declinaciones. La función de los casos es cumplida en hebreo por las preposiciones. Bueno, estas declinaciones que por ejemplo en el griego, los que han estudiado griego aquí de este grupo, pues saben estas declinaciones, ¿no? Del sustantivo, que es un dolor de cabeza para aprendérselas. Que si el dativo, el genitivo, todo eso, ¿no? En hebreo, afortunadamente, no tenemos este tipo de declinaciones. Podemos decir que es un idioma más antiguo que el griego, no es tan complejo todavía y bueno, pues algunas de estas declinaciones se dan más bien como con preposiciones, más como el español que como el griego, ¿no? El griego tiene las declinaciones desinenciales o con la terminación y sin embargo, bueno, en español más bien tenemos las declinaciones con las preposiciones, ¿no? Preposicionales. Es más parecido al español. Por ejemplo, la preposición le, ¿no? Que significa a o al, antepuesta al nombre, expresa lo equivalente al dativo indoeuropeo. Por ejemplo, Natán, Laish, ¿no? El verbo Natán significa dar, dar, así Natán es dar. Y Natán, así sin sufijo, sería la tercera persona del masculino singular. Ahorita todavía no habíamos visto los verbos, pero bueno, esto se traduce como dio. Y luego Laish dio al hombre, ¿no? Entonces aquí al sería el dativo, ¿no? En el griego, al, pero aquí lo suple la preposición a o al, ¿no? Que dijimos que era le. La preposición le se puede traducir como a o al. Entonces, Natán Laish dio al hombre. Ahí podríamos tener como algo similar al dativo. Aquí habíamos visto, si recordamos, la palabra et indica la presencia de un complemento del verbo, ¿no? Les había dicho yo que era como un marcador de objeto directo, complemento del verbo, por lo común determinado. Aquí tenemos un ejemplo, shamar Adonai et Haverit. Shamar Adonai et Haverit. Aquí lo traduce el libro como Yahvé guardó la alianza. Shamar Yahvé o el Señor. Shamar es el verbo shamar de guardar, de cumplir, pero también de escuchar, ¿no? Shamar Yahvé et Haverit. Aquí lo que hace referencia es al et, que es lo que guardó Yahvé, pues la alianza, ¿no? Entonces sería aquí el marcador de objeto directo. Esta es la única palabra que no se traduce en hebreo. Simplemente es un auxiliar para indicar que lo que sigue es lo que sigue es el complemento o el objeto directo, ¿no? Es lo que sigue. ¿Qué es lo que guardó Yahvé? La alianza. Bueno, entonces ahí estaría determinado por la palabra esta, por el marcador de objeto directo. El lugar hacia dónde, ¿no? Que sería, por ejemplo, otro tipo de declinación. El lugar hacia dónde se expresa con la preposición el o bien con el sufijo aj. La preposición el también podríamos traducirla como hacia, ¿no? A o hacia, la preposición el. Y el sufijo aj, fíjense, este sufijo también tiene el kamets y la terminación
G parecería como un sufijo femenino, eh, como el que acabamos de ver, ¿no? Acá arriba. Parecería un sufijo femenino, aj. Sin embargo, en este caso lo que indica es dirección. Dice aquí en forma átona, es decir, que no tenga acento. Aquí dice lo que permite distinguirla de la desinencia femenina. Entonces, ¿qué es la diferencia? El acento, ¿no? Si lleva el acento, es una desinencia. Desinencia es terminación. Entonces, una terminación femenina es cuando lleva acento y cuando no lleva acento. Entonces, tenemos esta forma que significa hacia. Fíjense aquí en el ejemplo. Tenemos la palabra Eretz, pero aquí tenemos, bueno, ya con la terminación aj, ¿no? Eretz, que significa tierra. Aquí, bueno, tiene un cambio vocálico. En lugar de un segol se convierte en un pataj. Tenemos un cambio vocálico. Pero sobre todo tenemos la terminación aj, ¿no? Que podría parecer una desinencia femenina. Sin embargo, el acento está acá, no está al final en la última sílaba. Eso quiere decir entonces que significa dirección. ¿Cómo significa dirección? Bueno, pues esa terminación ag significa que podemos tener eh, tierra y la terminación ag significa hacia, ¿no? O hacia la tierra para que suene bien. Entonces esta sola palabra aretzaj significa hacia la tierra. Eh, la pura terminación indica esta palabra hacia, ¿no? La pura dirección significa hacia. O lo podemos traducir así como hacia la tierra. Aquí tenemos Shamayema. Shamayim es cielo, pero Shamayema hacia el cielo. La palabra Mitzrayim, Mitzrayim, eso se traduce como Egipto, nada que ver, ¿verdad? Mitzrayim se traduce como Egipto. Entonces, Mizrayemá, la terminación aj al final, no se pronuncia la G final, se hace quiescente, nada más se pronuncia la pura A. Mizrayemá, entonces lo podemos traducir como hacia Egipto. Entonces vean cómo nada más la pura terminación aj significa hacia. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser hacia Jerusalén, ¿no? Podría ser Yerushalayimá, nomás le agregan la A y ya sería hacia Jerusalén. O, o Yehudá y le agregan la terminación aj y ya sería hacia Judá. No sé, esa es una cosa extraña que se puede formar también con la preposición el. Aquí tenemos la preposición el, haaretz. El haaretz también se puede traducir hacia la tierra, ¿no? Porque el es una preposición que también se puede traducir como a o hacia. Entonces, hay dos maneras de mencionar hacia, ¿no? Puede ser con la preposición, pero también puede ser con la terminación. Y el genitivo construye un caso particular, pues se expresa mediante el llamado estado constructo, del que trataremos más tarde. Vamos a tener una lección especial del estado constructo, pero es cuando se habla de, ¿no? La tierra de Abraham, eh, la preposición de, en este caso, constituye el genitivo. No propiamente el genitivo, pero es algo similar al genitivo, ¿no? Aquí en hebreo le llaman el estado constructo, que es la manera como nosotros vamos a construir este tipo de oraciones que llevan la preposición de. Muy bien, hasta ahorita, hasta aquí, esta parte de los sustantivos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, Miguel Ángel. Sí, Rosy. Por ejemplo, no me queda claro, no se oye bien, ¿verdad? Sí, sí, te oigo. Bueno, ah, no me queda claro en la primera parte donde estamos escenificando que dice hacia la tierra, porque hay dos formas de decirlo, ¿verdad? Y nos dice, pero
Si me lo pudieras volver a repetir, que no me quedó claro nada más en este ejemplo de hacia la tierra. Sí, tenemos dos formas de decirlo. Una es con la Mm, preposición el, que se mm, traduce como a o hacia, y luego ya tenemos el makef y luego tenemos haaretz, hacia la tierra, ¿no? Digamos que sería una construcción normal con mm, preposición y luego ya el artículo y el sustantivo, ¿no? Esa sería la forma normal. Sin embargo, hay otra forma que es con una terminación. Esta terminación es la terminación, digamos, hacia dónde, puede ser un país, puede ser un lugar, ¿no? Hacia dónde te diriges. Nada más el nombre de ese país o el nombre de esa tierra o el sustantivo, se le agrega la terminación Kametz con G final, que es igual a mm. una terminación del femenino, del sustantivo femenino. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, aquí para diferenciarlo de una terminación de la terminación del sustantivo femenino singular, aquí en este caso no tiene el acento, ¿no? Porque por eso es una forma átona. La terminación no tiene acento, Ujú. como es el caso de todos estos. Si se fijan aquí en todos estos, el acento no está en la última sílaba, está en la primera o en la segunda sílaba. Sí. Entonces, en este caso, cuando tenemos la terminación a, también podemos traducirlo como hacia o hacia la. Aquí tenemos Aretz, que es lo mismo de aquí de Aretz, tierra, pero como termina con aj, entonces lo traducimos hacia la tierra, ¿no? Y puede ser cualquier palabra, bueno, que implique algún destino o algún lugar hacia donde podemos dirigirnos, ¿no? Puedes ir hacia el cielo, puedes ir hacia un país, hacia una ciudad, hacia una situación, hacia un lago, hacia el mar, ¿no? Hacia donde nosotros podemos decir hacia qué, ¿no? Entonces, todo este tipo de sustantivos, en algunos casos los podemos encontrar así, con la terminación a. Nos podríamos ir con la finta y pensar que es la terminación femenina. Sin embargo, si no tiene el acento, no es la terminación femenina, sino es la terminación que indica dirección. Y en ese caso lo debemos de traducir como hacia, ¿no? Hacia la tierra, hacia el cielo, hacia Egipto. Ujú. Gracias. Sí, más o menos. Sí, Muy bien. Perdón, entonces quiere decir que nosotros siempre el contexto o el sentido del texto es lo que nos va a dar la pauta para saber entonces si la terminación se respeta o no, o si le cambia el sentido a a la oración. Sí, aquí puede sí. ser el contexto y también el acento, las dos cosas, ¿no? Son las que nos pueden indicar. Este, Aquí el acento va a ser importante porque aquí dice que tiene que ser forma átoma, ¿no? Para que Sí, sea la terminación esta aj, tiene que ser forma átoma, entonces no tiene que tener acento. Esa puede ser otra pista que no tenga acento. Y sí, si tiene acento, entonces sería una terminación de un sustantivo femenino, ¿no? Una terminación femenina del sustantivo. ya, gracias. Pero sí, también el contexto ayuda mucho. Este, Sí, y lo mismo pasaría, perdón, con los pronombres personales los pronombres plurales de él y ella son iguales a los de la tercera persona de personales, ¿verdad? sí, los demostrativos, sí. Los Ahí demostrativos. únicamente el contexto es el que te va a indicar si es él o es aquel, ¿no? Ajá, Pero ok, el chiste es que nosotros sepamos que puede ser una o puede ser otra. sí, Pero exacto. lo único que te va a decir es el contexto, ¿no? Que dices, ah, bueno, aquí está hablando de la tercera persona, pero a lo mejor aquí queda mejor aquel que él, pues lo pones, ¿no? Pero sabiendo que el mismo pronombre personal también puede ser un pronombre Sí, demostrativo. Aquí lo también, que dé más sentido a mi oración, ¿verdad? sí, lo que haga más sentido, lo que suene mejor, lo que se Sí, traduzca de una mejor manera. ok, gracias.
Bien, bueno, con el genitivo y el estado constructo ahorita no nos metemos, nos vamos a meter, nos vamos a pelear más adelante en una clase más adelante. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Dice plural y dual de los sustantivos. Bueno, en hebreo hay una cosa bien chistosa, bien rara, que es el dual. El plural, pues todos lo conocemos, pues todos lo entendemos, ¿no? Eh, Sin embargo, el dual, es algo raro que tienen el lenguaje hebreo, el idioma hebreo. Aquí tenemos la tablita esta que nos va a ayudar como a ejemplificarlo, ¿no? Fíjense, el masculino singular no tiene ninguna terminación especial. El femenino singular ya vimos que sí, que la terminación es aj. Normalmente hay otras, pero la más común es esta aj. El plural del masculino, ya habíamos visto en otras clases, que lo que termina en im, ¿no? Como Elohim, Devarim, todo lo que termina en im va a ser plural masculino. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Sus significa caballo. El femenino de caballo sería susá y sería yegua, ¿no? Lo podemos traducir susá, lo podemos traducir como yegua, si están de acuerdo. El femenino de caballo, ¿no? Sería yegua. Luego, en el masculino plural, en lugar de caballo, pero en plural, sería caballos. En hebreo sería la terminación susim. Aquí tenemos nada más la pura terminación im, porque puede ser cualquier sustantivo. Y aquí en el ejemplo de los caballos, pues sería susim, ¿no? Susim lo traducimos como caballos. En el plural femenino tenemos la terminación ot, así como tenemos la terminación im para el masculino, tenemos la terminación ot para el femenino. Entonces, susim caballos, susot yeguas. Y luego tenemos algo bien chistoso que los hebreos, que los judíos o que las gramáticas hebreas mencionan como dual. Dual es un tipo de plural, pero que se refiere a dos cosas, dos piezas, ¿no? Y tiene una terminación especial. Si la terminación del plural es im, la terminación del dual es ayim. Y en femenino, la terminación es atayim. No sé si la alcanzan a ver acá, atayim. Entonces, el dual, en el ejemplo de los caballos, sería susayim para un dual masculino y susatayim para un dual femenino. ¿Cómo se traduciría susayim? A lo mejor diríamos un par de caballos o par de caballos y susatayim par de yeguas. No es tan común y se refiere más, cuando es dual, se refiere más a como par de ojos, par de orejas, par de manos, ¿no? Como a las partes del cuerpo es donde más se usa. También cuando son cuando son algunos números, también se llega a usar en algunos números, ¿no? Como un par de doces o par de cientos o algo así. Podría ser como 200 o no sé, la forma de expresar un número. Fuera de eso no tiene ninguna otra aplicación. Como les repito, se usa más para cosas pares dentro del cuerpo humano, como par de ojos, par de orejas, par de manos, par de pies. Eso sería lo más común. Pero existe y tenemos que saber que existe y conocerlo, ¿no? Porque si no vamos a ver esto susayim o susatayim y nos vamos a asustar. Entonces, bueno, por eso aquí nos lo presentan, ¿no? Es algo que nos cuesta trabajo porque en español no existe. Había una frase, ¿no? Como par de aretes o algo así, ¿no? Como
sí, un par de algo, ¿no? A lo mejor aquí una yunta o un par de bueyes o algo así puede llegar a usarse, aunque es más común en el par, en partes del cuerpo humano, ¿no? Ese sería entonces el dual, y aquí tenemos el ejemplo de las terminaciones y el ejemplo con los caballos. Entonces vamos a ver qué nos dice al principio, qué nos dice la lección. Dice, el plural de los sustantivos masculinos termina casi siempre en im, casi siempre porque hay excepciones, susim, caballos, mientras que el de los sustantivos femeninos termina por lo común en ot, yeguas. Por lo común porque también hay excepciones. Dice aquí, inciso A, algunos sustantivos femeninos tienen la desinencia plural como si fueran masculinos. Repito, algunos sustantivos femeninos tienen la desinencia del plural como si fueran masculinos. Por ejemplo, año. Algo chistoso, ¿no? Aquí, año, pues nosotros luego pensamos en español y decimos, pues año es masculino. Pues no, año en hebreo es femenino, ¿no? Y aquí vemos la terminación, shana, shana, año. Sin embargo, aunque es femenino, año, al momento de convertirse en plural, en lugar de ser shanot, que sería la terminación normal del femenino, del plural femenino, adquiere la terminación del plural masculino, que es im, shanim. Entonces, este tipo de excepciones a la regla, en donde un sustantivo femenino tiene terminación de plural masculino, ¿no? Terminación im, aunque es femenino. Tenemos otras excepciones a la regla. Tenemos Rachel, Rachel, que significa oveja, y sin embargo, el plural es Rachelim. La oveja en sí misma ya es femenino, ¿no? Si fuera, todas las ovejas son, se supone, hembras, ¿no? Son femenino. En los animales, así como macho, hembra, pues ahí se respeta la parte masculino, femenino. Entonces, oveja ya de por sí en español, pues también es femenino, ¿no? Entonces, Rachel es una excepción a la regla que cuando habla de ovejas, en plural, Regelim, adquiere la terminación de masculino. Acuérdense que estas son excepciones a la regla. Piedra, que se dice Eben, piedra también es femenino. Y sin embargo, en plural lo vamos a tener como Abanim, Abanim, terminación masculino. Bueno, ¿cómo sabemos aquí que piedra es femenino? Bueno, aquí por ejemplo el año, pues a lo mejor por la terminación podemos ver que tiene una terminación de femenino. Sin embargo, aquí Rachel y Eben, Rachel, bueno, por lo que significa, entendemos que es una oveja y entendemos que es femenino. Sin embargo, hay algunos otros como piedra o algunos otros sustantivos. ¿Los demás sí me escuchan bien o nada más Alma me está oyendo muy... No, yo sí escucho muy bien. Todos Todo están bien. escuchando bien. A lo mejor es la Sí, yo conexión también de... muy bien. Sí, yo también. A lo mejor es la conexión de Alma. Sí. Bueno, si no ya en el video a ver si lo puede escuchar bien. Bien, entonces no siempre vamos a tener la terminación a. En algunos casos pues tenemos simplemente el sustantivo, ¿no? Y en algunos casos pues tendríamos que saber si ese sustantivo es masculino o es femenino. Lo podemos buscar en el diccionario y a veces en el diccionario nos ayuda a saber si ese sustantivo es masculino o es femenino, o puede haber algún sustantivo que pueda haber en masculino y en femenino, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, Eben
pues no tendríamos ni idea de saber si es masculino o femenino. Aquí nos lo están poniendo como una excepción a la regla. Ellos están asumiendo que nosotros sabemos que es femenino. Eh, y lo chistoso de esto es que cuando se convierte a plural adquiere la desinencia del plural masculino, ¿no? Y al revés, aquí nos presenta algunas excepciones a la regla de algunos sustantivos masculinos que tienen una desinencia de plural como si fueran femeninos. Aquí el sustantivo ab, que significa padre, ¿no? Que digamos de todos los sustantivos tendría que ser el más masculino de todos. Sin embargo, al momento de convertirse en plural, eh, adquiere la desinencia o la terminación del femenino, ¿no? En lugar de que sea abim, para convertirse en padres, en plural, es abot. Abot se traduce como padres, ¿no? Pero tiene la terminación de femenino, ¿no? Curiosamente, en la palabra padre, a la hora de convertirse a plural, se hace como si fuera femenino. No es femenino, nada más tiene la terminación del femenino. Esto sí quiero recalcarlo. No es que se convierta en una palabra femenina o que va a ser femenino en plural, no. Sigue siendo masculino, pero tiene la terminación del femenino, ¿no? Tenemos otro ejemplo, dor, que significa generación, es masculino, pero también tiene la terminación de femenino en plural. Entonces, dorot sería generaciones, sigue siendo masculino, pero tiene la terminación de femenino. Ejército, la palabra ejército es sabá, sabá, ejército. Y obviamente tiene una connotación de masculino, sin embargo, cuando ejército se hace plural y se habla de los ejércitos, entonces en lugar de que fuera sabaim, que tendría la terminación del masculino, tiene la terminación sebaot. La terminación ot, que es propia del femenino plural. ¿A qué le suena sebaot? ¿Han escuchado la frase Yahvé Sebaot? Sí, de los ejércitos. Ajá, el Señor de los ejércitos, ¿no? Yahvé Sebaot. Pues aquí está ejércitos en plural. Tiene la terminación del femenino. Vos, col, que también es masculino, igual cuando se convierte al plural adquiere la terminación femenina. Entonces sigue siendo masculino, pero con terminación femenina. Solamente en el plural. Luego dice aquí que existen sustantivos que aparecen indistintamente con una u otra terminación de plural. Suele suceder que cada una de las terminaciones comporta matices léxicos distintos. Bueno, aquí lo que dice es que hay algunas palabras que pueden aparecer en masculino o en femenino, sin embargo tienen una interpretación, una connotación diferente, ¿no? No significan lo mismo. Por ejemplo, la palabra sade, sade significa campo y sadim significa campiña. Sadim, digamos que sería el plural, ¿no? De campo, pero en masculino se traduce más bien como campiña. Y sadot, también podemos encontrar la palabra sade digamos, con terminación plural. Sadot adquiere una connotación más bien un campo, pero ya como propiedad, no campo así en general, o una campiña, sino un campo ya como propiedad, ¿no? Entonces adquiere matices diferentes, ¿no? Cada uno tiene un matiz diferente. Aquí tiene otro ejemplo, kikar, dice aquí que significa disco, kikarim significa moneda, y kikarot significa pan redondo, ¿no? Entonces, bueno, ya son significados o matices de la palabra disco, y pues del disco se puede inferir o deducir que a lo mejor una moneda es como un disco o un pan redondo también es como un disco, ¿no? Entonces, tiene matices diferentes, no significa lo mismo.
Bueno, después tenemos algunos sustantivos que solamente los encontramos en plural y con una forma que es igual a la del dual. A este grupo, por ejemplo, pertenecen agua y cielo, ¿no? Mayim y Shamayim. Bueno, este, Mayim significa agua, Shamayim significa cielo. Estas dos palabras, agua y cielo, que tienen la forma plural pero también la forma dual, si se fijan la terminación Mayim y Shamayim, o sea, la terminación Mayim, ¿se acuerdan en la tablita? La terminación aquí Ayim, ¿no? La terminación es como si fuera una terminación dual, Ayim, Susayim, ¿no? Esta terminación de Ayim, esta terminación dual. Bueno, la palabra agua y la palabra cielo tienen esta terminación dual, plural, y lo curioso es que en hebreo no existen bueno, se puede traducir como plural, pero no existen en singular. Estas dos palabras no existen en singular. Entonces siempre vamos a encontrar Mayim, así, Mayim, y siempre nos va a quedar la duda si se debe traducir en español como agua o aguas. ¿Qué es lo que nos va a decir cómo debemos de traducirla? Pues el contexto. Igual la palabra cielo, shamayim, también tiene terminación dual, plural, y la palabra cielo tampoco existe en singular, solamente existe de esta forma. Mayim y shamayim solo existen de esta forma, ¿no? Entonces, cuando la encontremos en hebreo, así, shamayim, la podemos traducir de las dos maneras, cielo y cielos. De tal manera que siempre en el Antiguo Testamento, agua y cielo pueden ser traducidos como aguas y cielos. El Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Por ejemplo, es una expresión muy común del Antiguo Testamento. El Señor que hizo el cielo y la tierra, o el Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? La, la podemos encontrar indistintamente de las dos maneras en las traducciones y las dos son correctas. ¿Cuál es más correcta? Bueno, pues a lo mejor el contexto es el que nos puede decir un poquito más, ¿no? El cielo o los cielos, el Señor de los cielos o el Señor del cielo, bueno, pues a lo mejor el contexto nos va a indicar cómo suena mejor y cómo lo debemos de traducir. Eh, Cuando vemos el Génesis y vemos que en el primer relato de la creación, en donde Yahvé separa las aguas, ¿no? Las aguas de arriba y las aguas de abajo, a nosotros en español como que no nos hace mucho sentido cómo que separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿no? Pues si las de arriba no son aguas, es el aire, ¿no? Aunque sí es un fluido, pero no lo identificamos como aguas, ¿no? Sin embargo, vemos que estas dos palabras son muy parecidas, ¿no? Mayim y Shamayim, ¿no? Entonces parecería que es como un juego de palabras y que separa estos fluidos, los de arriba y de los de abajo, ¿no? En esta parte, en este relato de la creación, está separando todos los elementos, ¿no? Yahvé separa las aguas de arriba de las de abajo, después separa las que están abajo, las separa en las que está seco y lo que está mojado, ¿no? Digamos la tierra seca y el agua o los mares o los océanos, ¿no? Pero antes de eso separa las aguas de arriba y las aguas de abajo y separa estas mayim de estas shamayim, ¿no? Las aguas de arriba, perdón, las aguas de arriba sería el cielo y las aguas de abajo sería el agua, ¿no? Entendiendo un poquito el hebreo, bueno, pues vemos este juego de palabras y también esa parte de que si es singular o plural, como que se entiende un poquito más el contexto en el que está escrito y el texto y la idea, la cosmovisión que tenían ellos de que las aguas de arriba, a final de cuentas, el aire o el cielo también es un tipo de fluido, ¿no? Porque es muy parecido la palabra. Bien, hay otra palabra que es panim, panim, así como está aquí, panim, que significa cara o rostro.
Esta también solamente existe en plural. Esta no es dual, simplemente es plural y tampoco existe en singular. Eh, por ahí les mandé la bendición arónica, ¿no? Que se da en Año Nuevo normalmente. Eh, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? Es muy común en la Biblia el estar en la presencia de Dios, o es ver la cara, o es ver a Dios cara a cara, o es estar, sí, una manera de decir, está en la presencia de Dios, o en la presencia del Rey, o en la presencia de alguien, es como estar en su cara, ¿no? Estar, eh, pues sí, enfrente de, es una expresión muy común, y se usa mucho esta palabra panim, que significa cara, a veces lifne con la preposición le, que quiere decir estar ante la presencia de, o sea, significa estar enfrente de o estar viendo cara a cara a. Y bueno, son como expresiones idiomáticas del hebreo, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra también panim solamente la encontramos en plural, tampoco existe en singular. Se puede traducir como cara, rostro, pero también presencia, ¿no? Delante de, algo así. Se puede traducir de muchas maneras, ya dependiendo del contexto, pero nunca la vamos a encontrar en singular. Estas tres palabras nunca las vamos a encontrar en singular, simplemente las vamos a encontrar en esta forma plural y estas dos de arriba también en forma dual. ¿Pudiera haber más palabras así o son las únicas tres que tienen esta excepción? Estas son las únicas tres y yo agregaría aquí también Elohim. Eh, Elohim, el nombre propio de Dios, bueno, uno de los muchos nombres propios que tiene Dios en la Biblia es Elohim. Elohim también tiene la terminación plural, sin embargo, por el contexto, sabemos que es un nombre propio y por definición, por antonomasia, ¿no? Por el monoteísmo del pueblo de Israel, sabemos que está hablando de un solo Dios. Sin embargo, tiene la terminación de plural y en las construcciones, en las oraciones, en los enunciados, se le da tratamiento como si fuera plural por la terminación plural que tiene, aunque por el contexto sabemos que está hablando de un solo Dios, no es que esté hablando de muchos dioses. Entonces, similar a esto podríamos agregar Elohim, ¿no? Que tiene terminación de plural, pero que dependiendo del contexto puede ser plural o puede ser singular, ¿no? También puede hablar de varios dioses, ¿no? O ídolos o dioses extranjeros o algo así. En ese caso, bueno, pues sería simplemente pues así, la terminación im, y ahí sí sería plural. Sin embargo, a veces, aunque tiene la terminación im, habla como si fuera singular, como si fuera un solo Dios. Bueno, pues de acuerdo al contexto y de acuerdo al monoteísmo del pueblo de Israel, lo toman más bien, más que como dioses, como el nombre propio de un solo Dios, Elohim. Pero bueno, es algo para analizarse, la terminación im, y posiblemente venía originalmente de la palabra El, que a lo mejor era el nombre de un dios cananeo, sin embargo va evolucionando, ¿no? Hasta que llega a Elohim, que parecería que es como un nombre propio, pero ese nombre propio tiene la terminación de plural masculino, ¿no? Y en algunas oraciones se le da ese tratamiento de plural, no de singular, como si fuera un nombre propio, sino como si fuera, como si estuviera hablando de varios dioses, ¿no? Ahora, también lo interesante es que nosotros en la religión católica pues tenemos el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, es interesante ver que, pues sí es un solo Dios, pero son tres personas distintas, ¿no? Entonces, se puede hablar de un solo Dios, pero también tiene una parte de comunidad, de plural, ¿no?
Bueno, eso ya es como que ya metiéndonos un poquito más. Pero en sí, la palabra Elohim podría encajar o no, dependiendo. A veces sí, a veces no, a veces simplemente es un plural y a veces es un singular, pero con terminación de plural, pero más por un contexto de interpretación, de teología, que de gramática, ¿no? Más bien es por cómo se entiende o se interpreta esa palabra o ese nombre propio. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, a los que les interesa el tema, también, por ejemplo, el Shema Israel, es Deuteronomio 6:4, si no mal recuerdo. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Este, Ahí menciona también 3 veces Señor. En esa frase, el Señor es nuestro Dios, si lo buscan en hebreo, o si lo buscamos, o si no, después, más adelante en los cursos lo podemos traducir. Pero es interesante que viene 3 veces la frase el Señor, ¿no? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno, algo así, pero en la frase, en el texto en hebreo, lo menciona 3 veces, ¿no? Haciendo, bueno, ya interpretándolo desde un punto de vista ya católico, pues podríamos ver un poquito más allá, eh, una interpretación pues ya más amplia, eh, pareceríamos ver o podríamos intuir ahí la presencia no solamente de un plural, sino de 3 veces la palabra Adonai, ¿no? Que sería como, bueno, ya como una interpretación ya trinitaria. Bueno, vamos a continuar. El punto número 3 dice, además del plural, el hebreo cuenta con formas duales. Estas se usan para cosas pares, ¿no? Era lo que les comentaba. Por ejemplo, enayim, ein, ayin, así como la letra, esta letra que empieza ayin, ¿no? Así, algo así también significa ojo. Entonces, aquí tenemos enayim, sería ojos, pero con la terminación dual, entonces sería un par de ojos, ¿no? O 2 ojos, o un par de ojos. Acá tiene orejas también, que sería, ¿cómo? Aznayim, Asenayim. Pies, que sería ¿qué? Regalayim. Bueno, todo lo que termine en ayim, ¿no? Manos, Yadayim, Yadayim. Pero todo lo que termine en ayim, no lo que termine en im. Lo que termina en im únicamente es plural masculino. Pero lo que termina en ayim ya es dual masculino, ¿no? Entonces sería par de ojos, par de orejas, par de pies, par de manos. Pero además el dual también dice que puede emplearse para designar una pareja. Sus ayim serían 2 caballos, ¿no? Un par de caballos. 2 caballos o un par de caballos. Pero lo más común es un par de cosas del cuerpo humano. Perdón, una pregunta sobre las 3 palabras en plural. Entonces, la palabra cara nunca va a poder ser, la traducción nunca va a poder ser caras. O sea, nada más se está refiriendo a el encuentro o de cara a cara hacia alguien o hacia algo, o sea, o, No, o en sí. plural, como usarlo en una oración como caras. No, sí, también significa cara, ¿no? También lo podemos encontrar como cara. Ah, aquí la regla es que no la podemos encontrar en hebreo en singular, siempre la vamos a encontrar en plural. Entonces, al momento de traducirla, nosotros, pues ya dependiendo del contexto, vemos si la traducimos en singular o si la traducimos en plural. A lo que voy yo es que luego este tipo de palabras, como cara, eh, no solamente se usan como literalmente, ¿no? Cara también es rostro,
y el rostro pues es la persona, ¿no? Estar ante el rostro de, es estar ante la presencia de alguien. Entonces, muy comúnmente o muy frecuentemente la vamos a encontrar así en este contexto más amplio, no simplemente la cara, ¿no? También significa cara, también significa rostro, pero rostro en un sentido amplio significa la persona y significa la presencia. Entonces es más común que lo vamos a encontrar así, pero también lo podemos encontrar como cara o como caras. También, o sea, eso, o rostro o rostros, o sea, también significa eso. Pero Ok. donde es más común en el texto bíblico, más que la cara o el rostro, es en un sentido figurado, en un sentido más amplio, ¿no? El rostro es la persona, es la presencia. Y estar ante el rostro de alguien es estar ante la presencia de alguien. Entonces, Sí. y muy comúnmente vamos a estar ante la presencia de Dios, estar ante la presencia de Dios. ¿Qué significa estar ante la presencia de Dios? A ver, ustedes díganme qué significa. Si yo les digo, ¿qué significa estar ante la presencia de Dios? Pues significa estar delante de Dios, pero eso significa también muchas cosas, ¿no? Cualquiera puede estar delante de la presencia de Dios, o no cualquiera. Bueno, aquí en el contexto de la oración de la fórmula de la bendición, entiendo yo este, que, bueno, ellos siempre tenían miedo de ver a Dios directamente, ¿no? Para ellos era no poderlo ver cara a cara, pero en la oración entiendo yo que pues es una fórmula de la bendición, justamente que Dios refleje su rostro sobre nosotros, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa que refleje su rostro sobre nosotros? Pero lo que tú quieres decir más bien es de que no cualquiera puede estar ante la presencia de Dios. Necesitamos tal vez un estado de gracia para poder estar ante la presencia de Dios, ¿no? Para poder decir que estamos ante la presencia de Dios. Sí, necesitamos un cierto estado de gracia para poder estar en la presencia de Dios y para que Dios, como para que seamos agradables a Dios y que Dios Exacto. nos conceda esa gracia, ¿no? Y nos conceda su Sí. favor, así dice la oración, ¿no? Y nos conceda su favor. Entonces, no va tanto por el miedo de estar de ver cara a cara o ver rostro, o sea, ver cara a cara y ese miedo, sino es más estar como en la presencia, ¿no? Entonces, va de los dos lados. Sí, para estar en la presencia de Dios, pues no cualquiera, ¿no? Y bueno, pues nosotros en la religión católica, pues creemos que tenemos que estar con el vestido de fiesta, ¿no? No podemos presentarnos indignamente ante la presencia de Dios, o sea, tenemos que estar inmaculados, ¿no? Para poder estar en su gloria, en su presencia. Eh, pero aquí en el sentido de la bendición arónica es que Él refleje su rostro, quiere decir que sí está viéndonos cara a cara, ¿no? Cuando Él nos ve cara a cara es porque nosotros somos agradables a Él. Y cuando nosotros vemos cara a cara a Dios, también significa que nosotros, pues, digamos, tenemos las manos limpias y tenemos la conciencia tranquila para verlo rostro a rostro. Cuando una persona ha cometido pecados muy graves o sí ha hecho cosas que no están bien, ni siquiera puede sostener la mirada a otra persona menos a Dios, ¿no? No sé si han, Pero en este caso, nada más, en este caso nosotros somos los que nos apartamos. O sea, Dios siempre está siempre está de alguna manera en nuestra presencia, pero nosotros somos los que nos alejamos de él, así en el caso en el que tú estás hablando ahorita, ¿no? es que es de dos vías, yo creo. Este, una, Pero por nosotros, mucho que tú, perdón, adelante. a ver, ya es un poquito más, como teológico, a ver, vamos a ver. Sí. Este, Sí, pero una pregunta, porque siempre en las clases del diplomado siempre sí nos recuerdan mucho ese miedo de los judíos de verse cara a cara con Dios precisamente, porque ellos pensaban bueno, en ese momento morían, ¿no? Al ver cara a cara
a Dios. No sé si era precisamente por este miedo de su conciencia o miedo de no estar preparados para verlo, pero sí, como repetidas veces nos mencionaban ese miedo que ellos sentían pues que de verlo cara a cara, ¿no? Que no estaban como ser dignos para poder verlo. Sí, está esa creencia en el Antiguo Testamento de que quien veía a Dios moría, ¿no? Y bueno, pues Sí, en el Antiguo Testamento al principio pues no tenían bien el concepto de la vida eterna, entonces pues tenían mucho miedo a morir porque pensaban que ya se acababa todo o iban al lugar de los muertos. Pues sí había esa creencia, este, se me vienen algunas citas, se me viene, por ejemplo, cuando cuando hablaba Moisés con Dios en el monte Tabor, dice, me parece que es el Éxodo, el Deuteronomio, dice, que hablaba como quien habla cara a cara con un amigo, Cara a ¿no? cara. Ujú. Entonces, ¿por qué Moisés no tenía miedo a hablar con Dios? Bueno, era alguien especial. Bueno, ahí estaría un poquito la respuesta, ¿no? A Moisés no le daba miedo ir al monte Tabor, al pueblo le daba miedo escuchar Lámpara. los truenos, los relámpagos, el temblor, todo. Al pueblo le daba miedo, a Moisés no le daba miedo estar frente a frente a Dios, ¿no? Ahora, la pregunta es, dice, sí. ¿sí lo veía cara a cara o nada más era como estar en su presencia, ¿no? Porque ya son dos cosas diferentes, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan que a Dios nadie lo ha visto, este, que a Dios nadie lo ha visto, pero bueno, también le dice Jesús a Felipe, bueno, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Entonces, bueno, digamos que con Jesús vemos, digamos, el rostro más humano de Dios y deberíamos, bueno, le perdemos un poquito el miedo a ver a Dios, ¿no? Ahora, según el Antiguo Testamento, también no cualquiera está a un lado de la presencia de Dios, ¿no? Supuestamente nada más hay 7 ángeles que son los que pueden estar directamente así en la presencia de Dios, directamente, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión también de santidad y de respeto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros con nuestros pecadotes estar frente a frente de rostro a Dios? Es difícil, ¿no? O sea, también nos cuesta trabajo. Aquí más que el miedo de morir, dejando a un lado esa idea que tenían ellos, o sea, ahorita estamos hablando más bien, y aquí entra también hasta lo del purgatorio, ¿no? Que es el lugar donde las almas, Purificarnos. es el lugar donde se purifican los pecados, ¿no? Y donde podemos limpiar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero para estar en la presencia de Dios, ¿no? Pero así, a lo ranchero, a ver, si nosotros hemos cometido mal un pecado, por ejemplo, bueno, no a lo ranchero, pero a lo bíblico, cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano, no? ¿Y por qué está tu rostro abatido? Si buscan el pasaje así dice, ¿por qué está tu rostro abatido, no? Porque estaba, pues, muy enojado. Ahí todavía no lo mataba, pero estaba bien enojado, pero ya estaba pensando matarlo, ¿no? Este, entonces Dios le dice, bueno, no es cierto, algo así, empieza a hablar y le dice, bueno, no, no te enojes o algo así, perdónalo, algo así, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero a mí me llama la atención que el rostro está abatido de Caín, o sea, del odio que tiene tan grande ante Abel, por la envidia que tenía de que su ofrenda no era agradable y la de su hermano sí. Bueno, entonces, cuando uno está en pecado, cuando uno ha cometido pecado mortal o algo, ni siquiera puede sostener la mirada a otra persona, menos a Dios, ¿o no? ¿O no hemos estado nosotros en alguna situación así? Menos si es la persona a la que ofendimos o la que, pues, vean cuando alguien cometió un pecado, un delito, cuando mató a alguien. Bueno, hay gente que no tiene vergüenza, ¿no? Pero, digamos, del común denominador, pues la gente está arrepentida, está apenada, ¿no? Y cuando estás apenado, ni siquiera tú mismo puedes levantar el rostro. Entonces, esa Como sería, nos delatan, ¿no?
Sí, pues te delata, ¿no? Porque estás así muy, muy apenado, ¿no? Cuando has cometido, y digo has, porque yo creo que todos hemos cometido pecados, ¿no? Porque todos somos pecadores. Cuando todos hemos pecado, pues estamos también con el rostro abatido por haber ofendido a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo puede Dios reflejar su brillo ante nosotros si nosotros estamos con el rostro abatido, ¿no? Y si nosotros estamos con el rostro abatido, a lo mejor es porque ni siquiera somos dignos de estar en su presencia. Entonces, por eso digo que es de dos vías. Uno es eh, que uno esté listo con el rostro levantado, ¿no? Con el rostro en alto, porque ha hecho lo mejor que ha podido y no ha cometido, pues, pecados tan graves, ¿no? Eh, Y también eso hace que Dios nos encuentre a nosotros, ¿cómo decirlo? Como que nos encuentre agradables hacia Él, ¿no? Si nosotros somos pecadores, a lo mejor no somos tan agradables ante Él. Pero en la medida en que nosotros hacemos su voluntad, pues hallamos gracia ante sus ojos, ¿no? Aunque Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, eso sí lo tenemos claro. Pero ¿por qué halló gracia Moisés ante los ojos de Dios? ¿Por qué halló gracia Abraham? ¿Por qué halló gracia todos los patriarcas y todos estos personajes? Pues seguramente porque hacían la voluntad de Dios, ¿no? La mayor parte del tiempo también cometían pecados, también caían, ¿no? Pero normalmente se arrepentían y trataban de levantar su rostro. Bueno, entonces la bendición arónica yo pienso que va en un doble sentido, o sea, que nos ayude a nosotros a levantar nuestro rostro para estar dignos y una vez que tengamos levantado el rostro podemos estar cara a cara, ¿no? A lo mejor no físicamente cara a cara, pero estar bien delante de Dios, estar bien en la presencia de Dios y estando bien, entonces también podemos recibir su bendición. Es como un círculo virtuoso, ¿no? De recibir la bendición de Dios, pero también para poder estar en su presencia. Todo eso significa estar en la presencia de Dios. Ujú. No, y es decir que todos estos personajes sintieron su presencia, ¿verdad? O sea, y fueron elegidos y fueron inspirados por Dios, en este caso, no sé, Moisés para los mandamientos, o sea, esa inspiración, o sea, esa inspiración divina, que aunque Dios no le haya dictado palabra por palabra, o sea, fue esa inspiración o ese influjo sobrenatural que hubo para que Moisés pudiera plasmar todo eso, ¿no? Sí, por eso es que brille su rostro sobre ti, o sea, que digamos que estás cara a cara, presente en su vida. presente, que tu vida la llevas de acuerdo a la voluntad de Dios, que esto hace que seas agradable a Dios y te bendice, ¿no? O sea, eres agradable a Dios y te bendice. Eso, digamos, así sería estar en la presencia de la parábola, por ejemplo, eh, del hijo del rey que se va a casar y que no van los invitados y que luego invita a la gente en los cruces de caminos y luego se quieren colar unos ahí que no traen traje de fiesta y les dice, pues tú no puedes entrar aquí, ¿no? Entonces, sí hay cierto requisito, pues como estar en un mínimo de decoro, ¿no? Un mínimo de gracia, un mínimo de santidad. No digo que solamente los ángeles, ¿no? Pero sí más o menos estar bien, más o menos estar bien, y si uno ha caído, pues tratar de levantarse, purificarse, confesarse, hacer todo lo que esté de parte de uno para poder estar más o menos en gracia y más o menos poder estar frente a frente, ¿no? Si uno está agachado, no puedes estar frente a frente, o sí, No. estar frente Y a también frente. entiendo que Dios espera ese arrepentimiento sincero y honesto, ¿no? Eh, porque había mucha controversia tal vez en alguna clase de que si en el último momento tú te arrepentías de cosas tal vez terribles, pero que fuera un arrepentimiento honesto y de corazón, no nada más por querer salvarte, ¿verdad? Sí, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero la cosa es si nosotros hacemos lo suficiente para arrepentirnos, ¿no? Recibir el Y, perdón. alcanzar ese perdón y esa misericordia, ¿no? Pero bueno, ya nos salimos un poquito, pero sí va en esa línea de, o sea, es que todo eso
Todo eso, Es muy Es interesante. bonito porque es volver a recordar las clases que nos dabas. todo eso representa el rostro. No, es muy O sea, el interesante. rostro es la presencia. O sea, así lo identificaban ellos. El rostro es la presencia, no solamente es la cara, o qué importa la cara, sino es estar en la presencia de Dios. Ujú. Claro. Entonces, ¿estamos en la presencia de Dios o no? Pues tratamos de estar, aunque a veces pues caemos, a veces pecamos, a veces nos equivocamos, pero tratamos de otra vez arrepentirnos y estar bien, para estar en Por la ejemplo, presencia. yo Sí, también yo lo veo, Miguel Ángel, como ya si lo vemos de alguna forma más terrenal, más humana. O sea, yo tampoco puedo estar bien ante alguien, en la presencia de alguien a quien he ofendido. Entonces exacto. yo no puedo estar de frente. O sea, no es la imagen de Dios, pero es un hijo de Dios. Entonces, desde ahí parte también que es la presencia de Dios. Si yo estoy mal con mi semejante porque lo he ofendido, pues yo no lo voy a estar viendo directamente, ¿no? Sí, Es, era lo que decía, porque el rostro no nada más es de Dios, también puede ser de un rey, puede ser de tu hermano, simplemente de tu hermano, ¿no? Como Caín no podía ni ujú, siquiera ver a su hermano porque se le revolvió el estómago, ¿no? así Y ya es. lo quería matar, entonces era tan fuerte su odio que tenía que su rostro estaba abatido. Entonces ni siquiera Sí, podía exacto. verlo a él, ¿no? Menos a Dios, o sea, ni siquiera Ujú, podía ver a su hermano, ¿no? Entonces así también nosotros, o sea, podemos ver a nuestros hermanos con las manos limpias, con la conciencia tranquila de que les deseamos el bien o nos remuerde la conciencia de que a lo mejor les hemos deseado algún mal, ¿no? Y también lo mismo con los hermanos, pues también con Dios. Entonces es estar en la presencia. Así se traduce a veces lifne, es estar en la ujú. presencia, ¿no? A veces incluso se llega a traducir así. Se puede traducir muy literalmente, es estar en el rostro, pero como que ni siquiera suena bien, ¿no? Este, como estar rostro o cara a cara o estar ante el rostro de alguien, pues no suena bien. O sea, es estar ante la presencia de alguien. Pero ese estar ante la presencia de alguien significa algo. Sí, y es eso que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué significa estar ante la presencia de Dios? Pues todo eso que ya dijimos, ¿no? Y eso implica, pues, estar bien uno con Dios y Dios nos bendice, ¿no? Estar uno bien con Dios. Y eso es estar ante la presencia de alguien, o en este caso ante la presencia de Dios. Bueno, vamos a regresar Sí. acá porque si no, no acabamos. Bueno, entonces, cara, pero la palabra panim solamente existe en plural, o sea, caras, como si uno tuviera muchas caras, pues no, pero solamente existe en plural, no existe en singular, entonces ya por el contexto nosotros podemos traducir cara o caras, o rostro, o presencia, o ya todo lo que dijimos, ¿no? Bueno, ya vimos lo de las formas duales. Y dice, ok, el punto número 4. En el paso de singular a plural se producen los fenómenos más frecuentes de reducción vocálica que hemos tenido ocasión de señalar anteriormente. ¿Se acuerdan cuando vimos unos temas que yo les decía, bueno, es que estos no saben eh, para qué se van a ocupar, pero más adelante vamos a verlos? Pues estos son algunos casos, ¿no? Aquí dice, cuando el sustantivo recibe la desinencia del plural, el Kametz y el Serek de sílaba abierta antepretónica se transforma en Sheba. Estas son las mismas reglitas que ya habíamos visto, nada más que aquí se aplican, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra davar, que significa palabra, y al convertirse que por cierto es masculino, no es femenino, como en español es masculino, que al convertirse en plural, sí, lo más fácil de convertir una palabra en plural masculino, por ejemplo, es agregarle el sufijo im. Sin embargo, no solamente es agregarle el sufijo im, sino que aquí se dan todas estas transformaciones vocálicas que ya vimos, ¿no? Que era la elisión, por ejemplo, que en sílaba antepretónica se elidía el kametz, se elidía en un sheva, ¿no? Entonces son estos tipos de cambios vocálicos que se presentan. Davar, y ya en plural no va a ser davarim, va a ser devarim. Igual acá tenemos, ¿qué es?
Macom, y luego va a ser Mecomot. Macom creo que es lugar. En plural va a ser Mecomot, es femenino plural. Lebab, que es corazón, pero vean aquí que está Lebab con un Serej, y luego aquí ese Serej se convierte en un Sheba, ¿no? Entonces ahora va a ser Lebabot. Lebab, corazón, Lebabot, corazones. Fíjense aquí, Lebab es femenino, no como en español. Bueno, esa es una regla, entonces dice cuando el sustantivo recibe la desinencia del plural, el kametz y el serej en la sílaba abierta antepretónica se transforman en un sheba. El kametz y el serej son los que se transforman en un sheba o se liden. El inciso B dice serej defectivamente escrito en sílaba pretónica se convierte en un sheba móvil o compuesto si la antepretónica permanece invariada. Es decir, si no cambió la sílaba antepretónica, entonces la sílaba pretónica, si tiene ahí un serej defectivamente escrito, se convierte en un sheba móvil. Tenemos el ejemplo. Misbeaj, misbeaj, me parece que es altar. Misbeaj se va a convertir en misbe, misbehot. Misbehot. ¿Qué es lo que cambió aquí? Este serej en la sílaba pretónica se convierte en un sheba, se lide. Bueno, tenemos la tablita que es ya más o menos lo que vimos. Aquí tenemos ya el ejemplo de todas las terminaciones. Otra vez la repetimos, masculino no tiene una terminación especial. El femenino aquí menciona la terminación aj. El masculino plural, terminación im. Siempre que ven una palabra que termina en im es plural masculino. Y siempre que ven una palabra que termine en ot, va a ser plural femenino. Bueno, no siempre porque hay excepciones a la regla, ¿no? Digamos que la mayoría de las veces que ven una palabra que termina en im, es plural masculino. La mayoría de las veces que ven una palabra que termina en ot, es plural femenino. Y el dual, bueno, pues susayim, la terminación ayim, o atayim, susatayim. En el caso de los caballos, entonces masculino singular, sus, caballo, masculino plural, susim, caballos, masculino dual, susayim, par de caballos. Femenino singular, susa, yegua, femenino plural, susot, sería yeguas, femenino dual, susatayim, sería par de yeguas. Ese sería el esquema general. Hay que pues familiarizarse con estas terminaciones e irlas ubicando porque van a ser comunes y no las vamos a encontrar seguido, ¿no? Normalmente. Bueno, el día de hoy vimos este tema de esta gramática de Giovanni de Llana. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver este mismo tema, pero en el libro de Landín y vamos a hacer los ejercicios de Landín. Aquí de estos ejercicios, bueno, el vocabulario, todos los vocabularios los pueden ir buscando en su diccionario. Si tienen duda, pues aquí los comentamos. Identifica el género de los siguientes sustantivos. Yo creo que ese no tiene tanto caso. Bueno, a ver, por ejemplo, Melech, ¿qué género es? ¿Masculino o femenino? Femenino. ¿Por qué femenino? Aunque es rey, ¿no? Ah, pues es masculino entonces, ¿no? Rey es masculino. Reina sería femenino, entonces rey es masculino. Ah, sí, perdón. Estaba ya en el libro, perdón. Aquí tenemos Maleja.
Maleja, esa sí sería reina, ¿no? Porque tiene la terminación femenino. Maleja. Ajá. Ah. Adam y Adama. Adam sería hombre, Masculino, ¿no? masculino, y Adama sería femenino. Isha sería, ¿qué? Pues femenino, ¿no? Por la terminación. Isha. Estos ya son más difíciles. Sahab, pues como no tiene una terminación específica, yo podría decir que, a lo mejor me atrevería a decir que es masculino. Aquí, Gedolá ya es un adjetivo, no sé por qué lo pusieron aquí en el ejemplo, pero por la terminación, yo me atrevería a decir que es femenino, ¿no? Tiene terminación femenina. Ya, Yafé, no tiene alguna terminación especial, entonces sería, bueno, es que ya se está metiendo aquí con los adjetivos. Yafé es hermoso y Yafá sería hermosa. Por la terminación femenino ya sería, este, este sería masculino y este sería femenino. Están más complicados esos. Están complicados, sí. Berit, alianza, pero no tiene alguna. Femenino, Pues en español sí. la terminación. En español sí. Aquí por la terminación puede ser, pero no estoy seguro. Aquí nomás vimos la terminación aj para que fuera femenino. Aunque también en el otro libro vamos a ver que hay otra terminación también como bat. Hay otras terminaciones que también pueden ser femenino. Mam, mamlaja. Mamlaja, creo que es. Hay que buscarla en el diccionario a ver qué significa. Pero aquí por la terminación parecería femenino. Y malejot también femenino plural. Bueno, y después el número, el género de número, si es singular o si es plural. Aquí dice que lean este, pero no, este ejercicio no creo que esté muy bueno. Creo que de aquí el que podrían hacer sería este. Yo creo que este sí está interesante. Dice, forma el plural de los siguientes sustantivos prestando atención a los cambios vocálicos. Entonces, primero, para formar el plural, tienen que identificar si es masculino o si es femenino. Si es masculino le agregan im, si es femenino le agregan ot. ¿Sí? Im o ot es lo que le van a agregar al final como sufijo. Pero dice que pongan atención a los cambios vocálicos, entonces tienen que ver si no tiene, si es, pues las otras dos reglitas que vimos, ¿no? De sílaba antepretónica o sílaba pretónica. Como por ejemplo acá, vacar. Aquí es muy similar al caso de dabar. ¿Se acuerdan que vimos dabar, palabra? Y en plural no era dabarim, sino que era devarim. Esta kametz se lidía y se convertía en un sheba. Entonces, dabar se convierte en devarim. Así, revisen las vocalizaciones. Bueno, primero póngale el sufijo y luego revisan la vocalización a ver si cambia algo. Esa sería la tarea para la próxima semana. Y ya la próxima semana vemos el libro, les escaneo unas hojas del libro de Lambdin y hacemos los ejercicios de Lambdin. Vamos a ver también, creo que este tema creo que también este está mejor en el de Lambdin, pero sí quería de todos modos que lo vieran aquí, que lo viéramos aquí y luego ya después lo vemos en Lambdin y hacemos los ejercicios también de Lambdin. Ahorita por lo pronto pueden ir haciendo nada más solo ejercicio. ¿Les parece bien? Está muy bien explicado el libro, el de Landín. Bueno, no sé, a lo mejor no todos los temas, pero los que nos ha tocado sí están bien. Sí, los que les he puesto sí, y sobre todo los ejercicios, creo que están muy prácticos y sí sirven así, muy bien como ejercicios. Entonces, pues
pues eso ya lo veremos la próxima semana, Dios mediante. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta acerca de los sustantivos que vimos el día de hoy. Se mató o muere. Sería entonces aprenderse todas las excepciones, ¿verdad? Lo que vimos de las 3 palabras, todo esto es tenerlo siempre en cuenta. Pues no tanto aprendérselos, más bien ahora que hagan el ejercicio, pues a lo mejor les van a aparecer ahí algunas excepciones. Pues más bien tenerlos en cuenta y tenerlos ahí a la mano, no tanto memorizarlos. Y poner atención en los cambios vocálicos, eso va a ser lo más difícil. Tienen que, para los cambios vocálicos, pues tienen que revisar estas dos reglitas, ¿no? En la sílaba antepretónica y en la sílaba pretónica. ¿Sí se acuerdan cuál era la sílaba antepretónica y cuál es la sílaba pretónica o ya se les olvidó? Sí, eso ya lo habíamos visto. Sí. Sí, lo vimos, pero fue cuando no sabíamos ni para qué era, ¿verdad? Bueno, a ver, la sílaba tónica es la sílaba que lleva el acento, si están de acuerdo. Atónica es la sílaba que Sí. La sílaba tónica es la sílaba que lleva el acento. Normalmente, si como aquí no tiene acento, dabar, normalmente la última sílaba es la que se acentúa. En la Biblia todas las palabras tienen acento. En la Biblia hebraica todas las palabras tienen acento. Aquí en los ejercicios, si nada más tenemos así, dabar, no tenemos acento en ninguna sílaba, pero siempre debemos acentuar la última sílaba, ¿no? Como si fuera una palabra aguda en español. Entonces aquí bar sería la palabra que tiene acento, dabar. Sin embargo, a estas antepretónica y pretónica se refiere ya cuando ya se les agrega la terminación im. Entonces, dabar, en teoría así nada más lo ponemos dabarim. Pero, aquí entonces la sílaba tónica sería la última, ¿no? Sería rim. Y luego aquí tenemos otra sílaba que es ba. Y la primera, en teoría, debería ser otra sílaba que sería da. En esa sería la pretónica, ¿no? La tónica es la última, la pretónica es la anterior y la antepretónica es la anterior. Entonces, en esta sílaba antepretónica y que sea abierta, dice que el cametz y el sereg, si tiene cametz o si tiene sereg, se pueden elidir, ¿no? Este cametz y el sereg son los que se liden, es decir, se convierten en un sheva. Eso es lo que dice esta reglita. El cametz y el sereg, digamos, en la primera sílaba, se pueden elidir y convertir en un sheva si están en una sílaba abierta. Ya se les olvidó que es la sílaba abierta, ¿verdad? Ahí sería entonces de dabar a devarim, ¿no? Palabras. Sí, de dabar a devarim. A devarim. Devarim. Sí. Se convierte el cametz se convierte en un sheva. También este cametz se convierte en un sheva y este sereg también se convierte en un sheva. Y la segunda, el sereg defectivamente escrito, el sereg que está aquí en Mizbeach, este sereg también se puede convertir en un sheva siempre y cuando la sílaba antepretónica no haya cambiado. Entonces, este sereg en esta sílaba del medio se puede convertir también en un sheva. Entonces, es lo que tienen que tener cuidado sobre la vocalización. Cuando hagan los cambios, no solamente es agregar la terminación, sí, agregar la terminación im o agregar la terminación ot, pero también poner cuidado con los cambios vocálicos. Ese sería el ejercicio. Ahí tienen las reglitas y pues sí, también las excepciones a la regla, ¿no? Para que si ven algo ahí, lo puedan contestar el ejercicio. Que sería el inciso B de la página
36. ¿Sale? Pues eso sería todo por el día de hoy. Solamente vimos un tema. Y bueno, pues pues sería el tema del día de hoy. Y bueno, pues ya está. Si tienen dudas me preguntan, y si no, pues hacen la tarea y nos vemos aquí la próxima semana, Dios mediante. Cuídense mucho, protéjanse y y bueno, pues aquí en clase no nos contagiamos, así es que mejor todo con su sana distancia. Sí, igualmente. ¿Tienen la oración de San Jerónimo? Sí, yo ya me lo sé. ¿Ya se la saben? Ok, las que la tengan a la mano la rezamos todos. Sí. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista y no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches.